publicado en el boletín oficial que se posterga hasta el 22 de mayo la posibilidad de ingresar al canje deuda. Entre las consideraciones se explicó que del análisis del estado de la situación actual del canje resulta conveniente extender la fecha a los efectos de incrementar la participación y continuar con la agenda de comunicación activa en relación a los tenedores. Hablando sobre canje deuda, hablando sobre cuestiones que tienen que ver con la economía, lo convocábamos al magíster Gonzalo Semilla de El CREVA para hablar sobre los índices económicos aquí en Bahía Blanca. Muy buenos días, Semilla, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. ¿Cuáles son esos índices que seguramente se han modificado con esta pandemia y que habrá que abrir, me parece, un paréntesis en términos de cómo se analizan estos datos que se van a producir o que se han producido en los últimos días en relación a lo que se venía llevando adelante o lo que se venía concretando en los meses anteriores, ¿no? Me parece que, o supongo, que debe ser difícil en análisis en ese sentido, ¿no? Bien, bueno, sí, el contexto evidentemente cambió. Yo suelo decir que este iba a ser lamentablemente un tercer año consecutivo de baja actividad, de caída del Producto Bruto, de un índice inflacionario alto, y que con la irrupción de la pandemia, incluso con la crisis petrolera, las cosas se complicaron aún más. Y cuando uno analiza, en este caso nosotros lanzamos la semana pasada el índice de precios de la ciudad de Bahía Blanca, del mes de abril. El INDEC lo va a estar haciendo este jueves, nosotros lo hicimos la semana pasada y a nosotros nos dio una desaceleración. Y cuando uno habla de desaceleración se convierte en una buena noticia. ¿Qué significa eso? Nosotros el índice de precios nos dio 1,2%, cuando en marzo nos había dado 2% y en febrero 1,8%. Lo que decimos es que el nivel de inflación viene descendiendo, se viene desacelerando. Inflación tenemos, porque no es cero, pero lo que nos ocurre es que sobre fines de marzo y todo lo que fue el mes de abril y lo que ocurre en estos días con el tema de la cuarentena y de que muchos sectores han dejado de funcionar, es que también nos cuesta tomar precios. Claro. Es decir, nosotros nos está pasando prácticamente lo que le pasa al INDEC con una diferencia de magnitud, porque el INDEC tiene un arsenal de personas que salen a tomar precios de forma presencial y que desde el 20 de marzo no lo pudieron hacer. En nuestro caso lo hacemos, salimos a tomar precios a la calle, tenemos una canasta más pequeña que el INDEC y menos cantidad de gente, entonces no tenemos tanto riesgo, lo hacemos. Sin embargo, hay sectores que durante abril prácticamente no funcionaron. Entonces, cuando no funcionan, no hay referencias de precios. Y en algunos de nuestros casos, de nuestros productos, mantenemos el último precio vigente previo al 20 de marzo. Entonces uno podría decir, ¿por qué va cayendo la inflación? Es el efecto pandemia, es una cuestión de que también los salarios están complicados porque no todo el mundo puede cobrar, las empresas les cuesta poder pagarlos porque no facturan. Entonces una empresa o un comercio que tiene su local cerrado no genera ingresos, sin embargo tiene costos. Entonces hay una combinación. Nosotros lo que decimos que por lo menos en el mes de abril, que fue completo mes de cuarentena con muchos sectores cerrados, no hubo valores de referencia. Otra cuestión que no hay que olvidar es que las tarifas están siendo pisadas desde el principio de año, su vigencia es hasta fines de junio y creemos que el gobierno lo va a prorrogar hasta fin de año. También hay una contención o un esfuerzo grande del Banco Central de mantener el dólar oficial lo más quieto posible. Nosotros sabemos que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue es enorme, del 60-70%. Eso hace que mantener quieto el dólar hace que los precios también estén relativamente quietos. Otra cuestión es que los índices de precios mayoristas del mes de marzo fue del 1%. Y en general es un preludio a lo que va a ser el índice de precios minoristas del mes siguiente. También hubo controles de precios. Sabemos que hay controles de precios en las grandes cadenas de supermercados. Y los salarios, como te decía, muy castigosos. Digamos, yo entiendo que todo este cóctel hace que el índice de precios haya sido el 1,2%, es decir, que haya descendido. El gran problema es qué va a pasar cuando los sectores empiecen a habilitarse, como empieza a hacer ahora.
¿Cuáles son los precios de referencia? Muchos de los que tenemos nosotros son de previo al 20 de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, lo veremos en los próximos tiempos. A mí me pasa que, y por ahí peco de autorreferencial, pero digamos, cuando uno va a comprar determinadas cosas que tienen que ver con alimentación, a los lugares de proximidad, llámese almacén, verdulería, bueno, los que tenemos más cerquita, que hemos optado por esta opción en relación a esta pandemia, noto que los precios son, digamos, que el dinero con el que voy me alcanza cada vez a comprar menos cosas en el marco de lo que está sucediendo. Entonces una de las preguntas es, bueno, ¿por qué los precios siguen de los alimentos aumentando? Mirá, el capítulo de alimentos y bebidas subió el mes pasado por encima del promedio. El promedio fue 1,2, y el de alimentos y bebidas fue 1,5, sí, estuvo por encima. Y cuando yo digo 1,5, ustedes por ahí dicen, bueno, pero yo voy y veo aumentos importantes en algunos bienes. Lo que tiene que ver claro es que nosotros tomamos alrededor de más de 6.000 precios por mes. Y esto es un promedio. Es decir, el 1,2 que nosotros nos da a nivel general es un promedio que incluso está ponderado en función de la importancia de cada capítulo. Dentro de la canasta, alimentos y bebidas se lleva la mayor concentración en cuanto a esa ponderación. Y muchas veces nosotros escuchamos que, por ejemplo, los huevos aumentaron. Uh-huh. Aumentaron de 130, 140 el pack de 30 a 200, 300. Entonces uno ve un bien en particular y obviamente ve que el aumento fue desmedido. O también lo que uno observa muchas veces es que algún producto, un alimento, una fruta o una verdura que se ha escapado muchísimo de precio tiene que ver con las cuestiones estacionales. Por decir algo, la naranja en el mes de abril tuvo un aumento del 19%. Entonces si uno ve ese bien en particular realmente es enorme, pero por ejemplo el pollo tuvo una caída del 12% en el mes de abril, o el pan tuvo un aumento del 5%, el agua casi de un 6%, el azúcar un 4%, el tomate un 2%, pero a veces el tomate tiene aumentos del 20-30% y en otro mes baja, pues son bienes estrictamente estacionales. Después nosotros lo que observamos es, por ejemplo, el arroz, la harina, los fideos, la carne vacuna, la leche en polvo, lo que es aceite de maíz, no tuvieron modificaciones en el mes. Sí, por eso nos da a nosotros 1,2. Hubo muchos bienes que no tuvieron modificaciones, pero por ejemplo, revistas tuvo un aumento de un 60-70% en un mes, o diarios y revistas. No tiene que ver con lo que es alimento, pero claro, sí lo observamos, o educación. Educación fue el rubro que más aumento tuvimos nosotros en Bahía Blanca el mes pasado. Entonces, digo, a veces uno ve un solo producto, un solo bien que está acostumbrado a consumir, o alguna marca en especial, y ve un aumento importante. Y a veces tiene que ver con la mayor demanda. Siempre en estos contextos complejos siempre hay alguien que usufructa de esta cuestión de que hay un mayor aumento de la demanda, como puede ser en algún momento uno buscaba la levadura y no la encontraba. Y cuando lo poco que había tenía un precio mucho más alto, porque tiene que ver en cierta forma con el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Uh-huh. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, Silvia Tonerotto, lo saluda. Silvia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. De esto, de estas variaciones por allí también se desprenden que se necesita algo más, o se necesitaría también algo más de dinero como para poder cubrir las canastas básicas y un poco también la canasta total para el caso de aquella familia que pueda acceder, que tenga la fortuna de poder acceder a todo lo que necesita sin mayores inconvenientes. Sí, a ver, las canastas básicas alimentarias que mide pobreza e indigencia también han venido, digamos, en los últimos meses han aumentado bastante, y el ingreso para una familia de 4 personas está alrededor de 44.000 pesos. Es un ingreso muy alto que cuesta muchísimo disponerlo para poder estar por encima del umbral de pobreza. Uh-huh. Digamos, por lo menos hasta en marzo, nosotros tuvimos aumentos en marzo de arriba del 3%, cuando la inflación nos había dado 2%, es decir, venía por arriba, y básicamente tiene que ver porque los aumentos que se originan van al capítulo de alimentos y bebidas. Y las familias de menores ingresos, esos
pocos recursos que logra obtener van directamente a la alimentación, no van a ningún otro bien ni servicio. Uh-huh. Por otro lado, también allí desde el CREVA obviamente han estado haciendo un análisis de la región y cómo también están impactando esta dependencia que hay en los municipios de la coparticipación provincial. Sabemos que como está la situación obviamente está repercutiendo en todos lados y también se está recibiendo menos. Sí, eso es así. Digamos, cuando uno analiza la estructura fiscal de un municipio, una gobernación o nación, es ingresos y egresos, gastos e impuestos. El Estado en estos momentos está haciendo un esfuerzo muy grande, aumentando el gasto en forma enormemente. Sin embargo, la actividad que ha caído muchísimo, en este mes y medio se calcula 60-70% de caída de la actividad, en algunos rubros es mucho mayor, directamente el 100% porque han dejado de funcionar. Eso claramente lo que ocurre es una caída en los ingresos tributarios. Entonces, cuando Nación tiene una caída muy grande de los ingresos tributarios, la coparticipación acompaña, va menos coparticipación a provincias, y las provincias de sus impuestos provinciales también menos coparticipación a los municipios. Lo que hay que tener claro es que hay municipios en la región que dependen su estructura financiera, 40-50% es la coparticipación, y si eso cae prácticamente no tienen forma de pagar los recursos propios de los municipios. En Bahía Blanca es menor el caso. En Bahía Blanca no tenemos tanta dependencia como sí lo tienen otros municipios. Bahía Blanca, por lo menos, hasta el año 2017-2018 tenía una dependencia del 16%, pero Coronel Dorrego casi del 50%. Es decir, en la región no ves a Liqueló, Torquín, Villarino, Patagones, todos arriba del 40%. Bahía es la que menos dependencia tiene los ingresos coparticipables, aunque es un volumen de un 16%. Y esto da entonces, en líneas generales y también de acuerdo a los relevamientos que ustedes hacen, una situación compleja aquí en este sudoeste, que va a ser bastante también complicado el hecho de poner en marcha una reactivación cuando todo esto sea posible. Bueno, la reactivación de a poco se van liberando. Hay localidades cercanas a Bahía Blanca que prácticamente están activas, 100%. De todas formas, cuando uno habla a nivel general, la actividad se resintió mucho. Un mes y medio, 40, 50 días de cero actividad o de muy poca actividad, la reactivación va a llevar tiempo, sobre todo cuando no tenemos una garantía de una vacuna. Una vacuna que nos permita salir y hacer la vida que teníamos previo a la pandemia. Hoy, por más que hoy liberen comercios a partir de mañana en Bahía Blanca, no vamos a ver en los comercios mucha aglomeración de personas, además que está prohibido porque tiene que haber un protocolo de seguridad, de sanidad. Es difícil de encontrar gente que se junte demasiado en el mismo lugar porque por el temor al contagio. Entonces la reactivación va a llevar tiempo. El Estado tiene pocos ingresos, que es lo que estábamos hablando recién. Se han resentido fuertemente los recursos tributarios, entonces bueno, claramente el efecto derrame va a tardar mucho más en el tiempo en tener sus resultados. Gonzalo Semilla, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Era la palabra del magíster Gonzalo Semilla, referente de el CREVA, a propósito de diferentes datos económicos para